Cuando piensas en un ángel, quizá imaginas una figura humana con alas blancas, pero la Biblia presenta algo mucho más extraño. Los ángeles no aparecen solo como seres dulces y luminosos. A veces son mensajeros, a veces guerreros, a veces guardianes, y otras veces criaturas tan difíciles de describir que parecen venir de otro mundo. La palabra ángel significa mensajero, pero en los textos bíblicos, los mensajeros celestiales no tienen una sola forma. Algunos hablan con profetas, otros protegen lugares sagrados, otros anuncian juicios, y otros rodean el trono de Dios con alas, fuego, ojos y voces que estremecen el cielo. La imagen moderna del ángel bonito es solo una parte pequeña de una historia mucho más antigua. La Biblia no describe a los ángeles como decoración, los describe como poder, como misterio y como presencia divina. Los querubines no eran bebés con alas. Esa imagen vino mucho después. En la Biblia, los querubines son guardianes terribles. Aparecen por primera vez después de la expulsión del Edén. Dios coloca querubines al este del jardín, y junto a ellos una espada de fuego que se mueve en todas direcciones. Su misión no era consolar, era impedir el regreso al árbol de la vida. Más tarde, los querubines aparecen también vinculados al Arca de la Alianza. Sus alas cubren el lugar más sagrado, como si marcaran una frontera entre el mundo humano y la presencia de Dios. En Ezequiel, su imagen se vuelve todavía más extraña. Criaturas vivientes, rostros múltiples, movimiento imposible, ruedas junto a ellas. No son simples ángeles, son guardianes del espacio sagrado. Los querubines no representan ternura, representan una advertencia. Hay puertas que el ser humano no puede cruzar. Los serafines aparecen en una de las visiones más impactantes de la Biblia. El profeta Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y elevado, y alrededor de ese trono están ellos, serafines, cada uno con 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies, y con 2 vuelan. No están allí para luchar, están allí para adorar, y repiten una frase que atraviesa la historia religiosa: Santo, Santo, Santo. Pero su presencia no es tranquila, el templo tiembla, el humo llena el lugar, y la voz de estos seres parece alterar la realidad. La palabra serafín se relaciona con fuego, ardor, criaturas abrasadoras. Por eso no son solo ángeles alados, son seres de fuego espiritual. Los serafines no bajan a la tierra para dar mensajes comunes, viven junto al trono, donde la santidad es tan intensa que quema. Una de las visiones más extrañas de toda la Biblia aparece en el libro de Ezequiel. El profeta ve criaturas vivientes, y junto a ellas, ruedas, pero no ruedas normales, ruedas dentro de ruedas, capaces de moverse en cualquier dirección sin girar como un carro común. Y sus bordes están llenos de ojos. La escena parece imposible. No es una máquina, no es un animal, no es un ángel como lo imaginamos. Es la visión del trono móvil de Dios, un símbolo de movimiento, vigilancia y poder. Los ojos representan una presencia que lo ve todo. Las ruedas muestran que la gloria divina no está encerrada en un solo lugar. Puede desplazarse, puede aparecer en el exilio, puede moverse más allá del templo. Ezequiel no describe un ángel bonito, describe una realidad celestial que rompe la lógica humana. Entre todos los seres angelicales de la Biblia, Miguel es uno de los pocos que tiene nombre. Y su papel no es suave. Miguel aparece como protector, como príncipe celestial, como líder en batalla. En el libro de Daniel está asociado con la defensa del pueblo de Dios. Pero su imagen más poderosa aparece en Apocalipsis. Allí estalla una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y el dragón también tiene sus ángeles. La escena no habla de un cielo tranquilo. Habla de conflicto cósmico, de rebelión, de juicio, de una batalla espiritual que supera la historia humana. Miguel no aparece como un mensajero que trae una noticia. Aparece como comandante, como fuerza de resistencia, como el ángel que combate cuando el cielo entra en guerra. Miguel representa una idea poderosa. Aún en el mundo invisible, hay batallas. Gabriel no aparece como un guerrero, aparece como mensajero, pero no trae noticias pequeñas. Gabriel aparece en momentos donde la historia cambia.
En Daniel ayuda a interpretar visiones difíciles. En el Evangelio de Lucas se presenta ante Zacarías y después llega a María. Su mensaje anuncia el nacimiento de Jesús. Por eso Gabriel está ligado a revelación, a palabras que cambian destinos. No viene con espada, viene con una frase. No destruye ciudades, abre una nueva etapa. Pero sus apariciones no son cómodas. Quienes lo ven suelen sentir miedo, porque en la Biblia incluso un mensajero celestial puede ser abrumador. Gabriel dice que está en la presencia de Dios y que ha sido enviado para hablar. Gabriel demuestra que una palabra puede ser más poderosa que un ejército, porque a veces el cielo cambia la historia hablando. Hay una figura en la Biblia que ha confundido a lectores durante siglos: el ángel del Señor. No es un ángel cualquiera. Aparece en escenas decisivas. Habla con autoridad divina. A veces parece mensajero. A veces parece representar directamente la presencia de Dios. Se aparece a personas en momentos de peligro, promesa o juicio. Su identidad ha sido debatida durante generaciones. ¿Es un ángel especial? ¿Es una manifestación de Dios? ¿Es una forma de presencia divina antes de hacerse visible de otro modo? La Biblia no lo explica de manera simple, y por eso resulta tan fascinante. No encaja del todo en la categoría de mensajero común. Cuando aparece, algo importante está a punto de ocurrir. Una vida cambia, una promesa se confirma, un juicio se detiene. El ángel del Señor es uno de los grandes misterios bíblicos, una figura situada entre mensaje, presencia y temor sagrado. No todos los seres celestiales traen consuelo. Algunos aparecen ligados al juicio. En el relato del Éxodo, durante la noche de la Pascua aparece una figura llamada el Destructor. La escena ocurre en Egipto. Las casas marcadas quedan protegidas, las que no lo están quedan expuestas al juicio. Es una de las imágenes más duras de la Biblia. No se presenta como un ángel amable, tampoco como un personaje con rostro claro. Es una fuerza de ejecución, una presencia asociada a la frontera entre vida y muerte. En otros textos bíblicos, los ángeles también aparecen ejecutando juicios o anunciando castigos. Esto nos recuerda algo importante. En la Biblia, los ángeles no son solo protectores individuales, también forman parte del gobierno divino sobre la historia. El Destructor representa el lado más temible del mundo angelical, la obediencia absoluta ante el juicio. En el libro de Daniel aparece una palabra inquietante: vigilante. Un santo que desciende del cielo. Su función parece estar ligada a observar, declarar y ejecutar una decisión divina. En el sueño del rey Nabucodonosor, el vigilante anuncia la caída simbólica de un árbol enorme. Ese árbol representa poder humano, orgullo, imperio, y su derribo muestra que ningún rey está por encima de Dios. Los vigilantes no son descritos con muchos detalles físicos, pero su nombre ya lo dice todo. Observan, ven, declaran y recuerdan que el poder humano no está solo en manos humanas. En otras tradiciones antiguas, los vigilantes fueron imaginados de formas mucho más oscuras, pero en Daniel lo esencial es su función. Son testigos celestiales del juicio sobre los reinos. Los vigilantes son la idea de que nada queda realmente oculto, ni siquiera el poder de los reyes. La Biblia también habla de seres celestiales que se rebelan. No todos permanecen fieles. En Apocalipsis aparece una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y el dragón tiene sus propios ángeles. Ese dragón es identificado como Satanás. La imagen es enorme, un conflicto espiritual donde parte del mundo celestial cae. En Génesis aparece otra escena misteriosa, los hijos de Dios y los Nefilim. Es uno de los pasajes más debatidos de toda la Biblia. Algunos lo interpretan como seres celestiales, otros como linajes humanos poderosos, pero en cualquier lectura el texto transmite una idea de corrupción antigua, una frontera rota entre lo divino y lo humano. La historia de los ángeles no es solo luz, también es caída, rebelión y una guerra invisible que, según la Biblia, atraviesa toda la historia.